¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a Índice Económico. Soy Darío Celis y saludo con mucho gusto a Marilena Vega. Muy buenas noches, Darío. Muy buenas noches, amigos. Acompáñenos. El día de hoy le vamos a platicar sobre el etiquetado frontal y por supuesto, el impacto que tiene esto como país. Acompáñenos. Las exportaciones de México crecieron 2.3% el año pasado, su menor nivel desde 2016, mientras que las importaciones cayeron 1.9%, lo que representó su primer caída en 2 años, según datos del INEGI. El gobierno federal planea incluir contratos especiales para la iniciativa privada dentro de acuerdos de infraestructura energética, dijo la oficina de la presidencia. En tanto, el Consejo Coordinador Empresarial dijo que se requiere una inversión de $100,000 millones para el sector. El desempleo en América Latina y el Caribe aumentó el año pasado a 8.1% comparado con el 8% del 2018. Afectó a las mujeres en forma desproporcionada, según la Organización Internacional del Trabajo. El padrón de contribuyentes activos del SAT aumentó durante 2019 a su menor ritmo en 7 años, así lo reveló el instituto. ¿En qué proceso va el etiquetado? Esta norma que comenzaría a operar en este año 051, vean lo que le preparamos. La semana pasada se publicó la modificación a la norma oficial mexicana 051, aprobada por la Secretaría de Economía y la COFEPRIS, que establece un nuevo formato de etiquetado frontal que deberán contener todos los alimentos y bebidas que se venden empaquetados y envasados. La nueva norma es resultado de consultas y discusiones entre industria, gobierno y académicos, pero fue duramente criticada por el sector porque argumentan que no se tomaron en cuenta sus opiniones y fue impuesta por la autoridad. El Consejo Coordinador Empresarial y la Confederación de Cámaras Industriales de México acusan el haber ignorado más de 800 comentarios de las empresas dedicadas a procesar y vender alimentos y bebidas que expusieron en la consulta nacional, donde enumeraron los riesgos que implicaba fijar un etiquetado como el que se implantó. La industria advierte que la nueva norma coarta la libertad de elección del consumidor y daña a las empresas, en cuanto a que sus productos pretenden ser satanizados, con el consabido efecto económico para sus negocios. Luego de 60 días o más incluso de análisis y comentarios, la Secretaría de Economía determinó el viernes de la semana pasada imponer una nueva norma oficial mexicana, la 051, para establecer un nuevo esquema de etiquetado frontal para los alimentos y las bebidas, algo que causó mucha molestia en el sector empresarial. Para platicar justamente de ello, nos da mucho gusto saludar esta noche a Claudia Aguilar Barroso. Ella es abogada del despacho Aguilar Barroso, experta justamente en estos temas. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches, ¿qué Buenas tal? noches. Un placer estar aquí con ustedes. Oye, pues este tema que tiene un impacto muy grande en el consumidor, en la población consumidora de alimentos y bebidas, es algo que se venía trabajando no de hace 60 días. Yo creo que desde gobiernos anteriores está esta discusión de cómo presentarle al público un etiquetado que realmente le ayude a tomar decisiones sobre lo que tiene que comprar en función de una preocupación que tiene el Estado, que es atacar un padecimiento en crecimiento que es la obesidad y la diabetes. Así es. Creo que es importante dejar claro cuál es el objeto de una norma oficial mexicana, porque creo que ahí está el origen del problema. Una norma oficial mexicana es una norma técnica. Es una norma que tiene por disposición o por mandato justamente establecer reglas, especificaciones, directrices y características que son aplicables a algún producto o un proceso. En este caso, al etiquetado, ¿no? De los productos, además, dicho sea de paso, productos preenvasados por la información comercial, ¿no? Bebidas, incluso pues, bebidas no alcohólicas preenvasadas y los alimentos. Entonces, se generó lo que yo denominaría un falso debate, porque sobre la mesa, pues yo creo que nadie, ninguno de los aquí presentes, ni el sector industria que ha mostrado una preocupación en estos temas, está porque o satisfecho con que haya problema de salud pública, un problema de obesidad, problemas de diabetes. Nadie está pensando en que queremos un país de niños obesos, sedentarios, ¿no? Sin embargo, pues es un falso debate porque no se cura a través de una NOM,
ni el problema del sedentarismo, ni el problema de la obesidad, ni mucho menos de la diabetes. Ni la culpa es de la industria Ni tampoco. la culpa es de la industria, Es exacto. lo que alegan precisamente. Que creo que ese es un punto toral, ¿no? El objetivo de la norma tiene que ser poner las especificaciones técnicas para el etiquetado. Y en este caso tomaron el modelo chileno, aparentemente, que también esa es otra de las críticas, donde dicen, bueno, traes los octágonos del modelo chileno, pero ni siquiera los perfiles son propiamente del modelo chileno, ¿no? No hay evidencia científica que pueda demostrar que hay una correlación entre el etiquetado frontal en alimentos preenvasados y el combate a la obesidad. No hay ninguna evidencia científica que así se Hacia logre. allá íbamos en este sentido. Se trae una copia del modelo chileno. ¿Ha funcionado en Chile o en algún otro país donde se ha aplicado algo similar a reducir la obesidad y los problemas de diabetes de un país? En la evidencia científica no hay sobre todo no hay una correlación entre el etiquetado y la reducción en los índices de obesidad y diabetes. Incluso en el modelo chileno hay ya críticas e iniciativas también, obviamente, desde la industria, donde pues, obviamente hay batallas legales que se perdieron porque además son distintos los ordenamientos legales de un país a otro, pero no hay evidencia científica. No ha funcionado en el sentido de que evidentemente se diga hay un decremento en la obesidad en ese país. Hay aproximadamente cerca de 20 países que tienen el llamado etiquetado frontal, son los únicos, porque lo que tenemos que pensar es que es información complementaria de los alimentos. Entonces, como información complementaria, pues no hay ni siquiera una manera fácil de informar al consumidor. Y este etiquetado frontal, ni el anterior, como dicen, alcanzan a, desde una perspectiva muy paternalista del Estado, a decirle al consumidor qué es lo que debes o no pues, ponerte en la boca, ¿no? Como consumidor. El punto más importante, yo creo, y que creo que es lo que ha demostrado pues la angustia, la preocupación desde la propia industria, es efectivamente satanizan a los productos sin que haya una política pública, sin que vaya acompañado de ningún tipo de políticas públicas encaminadas efectivamente a cambiar los hábitos de consumo, en el caso específico, de los mexicanos. Ni tocar la informalidad. Ni tocar la informalidad, efectivamente. Es decir, mientras no haya es más, están condenadas al fracaso. Mientras no tengamos una política pública que vaya encaminada a combatir la informalidad o que vaya, como estamos pensando ahorita, encaminada única y exclusivamente al sector formal, pues no vas a poder combatir el problema de salud pública que tenemos. Porque de nada sirve que prohíbas, como está prohibido desde el 2014, por ejemplo, la venta de los llamados productos chatarra en las escuelas, ¿no? Primarias, secundarias, ¿no? Ya no puedes ir a la tiendita y comprar a lo mejor una bolsa de papas o estos productos que se consideran como productos chatarras y que en la NOM se denominan como productos altamente calóricos, altos en sodio, altos en grasa. Si saliendo de la escuela está la señora con las flautas, con el aceite que lleva friendo y volviendo a calentar, que además está comprobado que es dañino para la salud, pues todos los días, ¿no? Sales de la escuela o ahí está el señor de las mismas papas que a lo mejor las compró en el comercio informal y eso no lo combate nadie. La torta de tamal, la torta de chilaquilo, es decir, acompañada con un atole. Es decir, tenemos que diseñar como política pública argumentos integrales que efectivamente sirvan a combatir la obesidad, la diabetes, todos los problemas de salud que claramente además incrementan el gasto en servicios de salud pública para el país, que obviamente pues ese es el discurso. El otro discurso que está sobre la mesa y que efectivamente es el interés superior del menor. Esta norma oficial no está encaminada ni a la protección de las niñas, niños y adolescentes de México. No quiere decir que los productores mexicanos quieran hacerle daño a los niños, niñas y adolescentes. Lisa y llanamente, pues si vamos a hablar de interés superior del menor, pues es igual en el diseño de las políticas públicas. Y pensar que nada más por contener en la NOM pensar que estamos hablando de dulces o de chocolates o de papas o de cereales, no sé, cualquier nutrimento, podrías en ese caso decir, bueno, los niños van a dejar de consumirlos. La verdad es un error y que conlleva graves afectaciones a otros derechos. Derechos marcarios, derechos de propiedad, derechos del consumidor, afecta a la competencia, genera problemas incluso al Estado mexicano desde la perspectiva de los compromisos de los tratados internacionales que hemos firmado. Entonces, es decir, el que la industria no esté de acuerdo no quiere decir ni que sea una posición mezquina o que estén a favor de tener un México obeso o que estén en contra de los niños. Lisa y llanamente es que no es la medida idónea, ni proporcional, ni necesaria. ¿Cómo es el etiquetado? Yo creo que valdría la pena ilustrarle usted un poquito a nuestros amigos del auditorio
¿cómo va a cambiar ese etiquetado? Usted cuando va a un supermercado y ve un producto, pues, seguramente se ha percatado que atrás hay unas leyendas, ¿no? Esas leyendas van a ser sustituidas por 5 octágonos, ¿no? Por hasta 5 octágonos. Que te van a medir el grado de azúcar, sodio, grasas trans, Azúcar, sodio, grasas trans y calorías. Calorías. Y ahí te van a poner exceso. Círculos negros, ¿no? Exacto, estos octágonos y va a decir exceso en sodio, exceso en grasas. Y viene la NOM con toda una política diseñada que si ciertos productos tienen más de 2 sellos de advertencia o inclusive, porque además se fueron a crear otros más y hablan de leyendas de que no se consuma en niños o evitar en niños, como el tema de los edulcorantes y el tema de los productos que tienen cafeína, ¿no? Entonces, estamos hablando de 5 sellos y 2 sellos de advertencia que puede llegar a tener algún producto, que llevarían pues, prácticamente a que pensaríamos que pues, muchísimos productos dejarían de, o sería irremediable pensar que tendrían o no un sello. Pensemos, por ejemplo, en un chocolate. Un chocolate, para hacer chocolate, tiene que cumplir con otra norma oficial, la norma oficial 38. Claudia, ¿No? hace un momento decías acuerdos comerciales. La industria como tal se está organizando para poner amparos en busca de que haya esta política pública de la que hablas. ¿Qué puede pasar en momentos legales? Y la norma frena inmediatamente la entrada en vigor. Sí. Aquí tenemos 2 preguntas sumamente interesantes y ahora no se han publicado los transitorios de la NOM, o sea, ya se acabó el proceso, como decías, el viernes pasado, no se ha publicado y entonces no vienen los transitorios. Eso que será lo que nos va a indicar a partir de qué momento entre en vigor el tema del etiquetado, qué plazo tendrán, me imagino, todos aquellos productores para que sus etiquetas se ajusten a estos nuevos lineamientos, ¿no? El caso específico de los amparos, pues por la naturaleza misma del juicio de amparo, son procedimientos que inician quienes resienten la afectación en su esfera jurídica, es decir, a título personal. Entonces, cuando nosotros hablamos, porque es la manera en que es correcto decirlo, sobre todo para informar al público consumidor, bueno, la industria está muy molesta y la industria se va a ir al amparo, no quiere decir que se vaya a ir toda la industria. Claro. Idealmente, pues a lo mejor uno pensaría que deberían de hacerlo para mostrar que efectivamente, pues, es una afectación grave. Entonces, pero tendrán que irse en lo individual porque las sentencias de amparo solamente protegen a aquellos que promueven la demanda, el amparo. Pues Claudia Aguilar, muchas gracias por habernos acompañado, socia del despacho Aguilar Barroso Abogados, por compartir estas reflexiones con nuestros amigos del auditorio. Buenas noches. Buenas noches. Pues el tema del etiquetado va a dar todavía para mucho, pues no hay acuerdos sensatos y por supuesto que ayuden en materia de salud, Darío. Un tema que por lo menos puede durar 2 años, ¿eh? Así es, pues ojalá que se llegue a un acuerdo favorable como país. Muchas gracias por habernos acompañado. Darío Celis, muy buenas noches. Buenas noches, Marilena, muy buenas noches. Muy buenas noches. Recuerde que el próximo miércoles tenemos una cita 11:15 de la noche, Índice Económico.